Mañana se cumple medio siglo del inicio de los 19º Juegos Olímpicos realizados en México, cuya ceremonia de inauguración fue a unos metros aquí, en el Estadio Olímpico Universitario, el sábado 12 de octubre de 1968 a las 12:35 de la tarde. 5 años antes, la capital mexicana fue seleccionada ciudad sede del evento en la 60ª sesión del Comité Olímpico Internacional en Baden-Baden, Alemania Federal, el 18 de octubre de 1963, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, después de 2 intentos fallidos, uno en 1949 y otro en 1955. Los Juegos Olímpicos de 1968 por siempre serán inolvidables porque estuvieron marcados por los contrastes. Esto es muy importante subrayarlo. Fueron los primeros organizados por un país en vías de desarrollo, por una nación hispanoparlante y los primeros realizados en América Latina. Asimismo, los Juegos Olímpicos recibieron el honor de que una mujer encendiera el pebetero en una inauguración olímpica por primera vez en su historia. También fueron los primeros convocados y hasta el presente los únicos a una altura media sobre el nivel del mar. Fueron los primeros con controles antidopaje y pruebas de sexo mediante exámenes cromosómicos, además de la realización de la Olimpiada Cultural y el primer Congreso Internacional de Derecho del Deporte. El investigador mexicano Alfonso León de Garay, nombrado director del programa de Genética y Biología Humanas del comité organizador de estos Juegos Olímpicos, y mexicano él, y aparte egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezó el estudio de las características genéticas y antropológicas de los atletas participantes. Los resultados de estas investigaciones fueron publicados en 1974 por Academic Press, en el libro titulado Estudios Genéticos y Antropológicos de los Atletas Olímpicos, editado por Alfonso de Garay, Luis Levin y Lindsay Carter. Con motivo de la obtención de la sede para los 19º Juegos Olímpicos y por iniciativa del general José de Jesús Clark Flores, se crea el Instituto de Capacitación Deportiva, el ICD. En esa época llegaron a México muchos de los mejores entrenadores del mundo para trabajar directamente con los mejores deportistas mexicanos y también para colaborar en el ICD en la formación de entrenadores mexicanos de alto nivel. De esta forma, técnicos de reconocido prestigio mundial como Artur Lidiar y posteriormente Tadeusz Kenka en carreras de fondo y medio fondo, Jerzy Haudleber en caminata, Puccio en atletismo de sprint, Lester Lane en básquetbol, Ronald Johnson en natación, etc., trajeron a México no solo lo más actual de la técnica de sus deportes, sino también novedosos conceptos de organización del entrenamiento. El objetivo fue elevar el nivel de rendimiento deportivo del país y los conocimientos de los entrenadores mexicanos. Fueron los primeros Juegos Olímpicos donde se utilizó la pista de tartán, las pértigas de fibra de vidrio y las colchonetas de espuma para el aterrizaje tras el salto. En todos los deportes se utilizó el cronometraje electrónico por primera vez considerado oficial y se implementó el sistema de photo sprint en las competiciones de atletismo y los touchpads en natación, un instrumento que reaccionaba al roce con las manos del nadador y detenía el cronómetro. El Black Power, el poder negro, se hace presente en protesta por la segregación racial en los Estados Unidos. Los atletas negros reivindican sus derechos de manera ostensible y justa. Tras cada una de sus innumerables y rotundas victorias, estos mismos atletas, ayudados por la altura de la Ciudad de México, establecieron unos récords fabulosos, imposibles de batir en los años siguientes y representados por los 8.90 de Bob Beamon en el salto de longitud, récord mundial que se mantuvo por casi 23 años. Es también la primera vez que se ganan las finales olímpicas de 100 y 200 metros con registros inferiores a 10 y 20 segundos respectivamente. El récord de Jim Himes en los 100 metros se mantuvo por 20 años y el récord mundial de Lee Evans en los 400 metros por 15 años. Los atletas negros consiguieron tantas medallas que podría decirse
eran los artífices de las victorias de los Estados Unidos. En los Juegos de México, los inigualables atletas de origen africano mantenían el orgullo de su raza y estaban dispuestos a usar las Olimpiadas de la misma manera que les usaban, llamando la atención por la discriminación racial en su país. Los sprinters norteamericanos y otros atletas aprovecharon el eco de los Juegos Olímpicos para después ganar, subir a los podiums y mientras subía la bandera y se tocaba el himno del país, que les negaba los más elementales derechos, levantar los puños, enguantados en negro y bajar la cabeza. Sus nombres, Tommy Smith y John Carlos, primero y tercero en los 200 metros y Lee Evans en los 400. En ese mismo sentido, la gimnasta Vera Chaplavska también protesta por la invasión soviética a su país, Checoslovaquia. Cuando se encontraba en el podio junto a las representantes soviéticas, también bajó la cabeza y miró para otro lado en 2 ocasiones sucesivas mientras se interpretaba el himno de la Unión Soviética. Los checos Vera Chaplavska y Josef Dogdosic, corredor finalista de los 1500 metros, se casaron en la Catedral Metropolitana el domingo 27 de octubre, cuando los Juegos son clausurados. Los Juegos Olímpicos de México marcan el inicio del dominio absoluto de los corredores africanos en el atletismo mundial. En estos Juegos, el 14 de octubre de 1968, aquí a unos pasos, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en la final de los 100 metros, tomaron la salida por primera vez en la historia únicamente corredores negros. Asimismo, las pruebas de 100, 200 y 400 metros fueron dominadas por atletas de color norteamericanos. En todas las competencias de medio fondo y fondo, la mayoría de las medallas fueron ganadas por los corredores de África Oriental, principalmente Kenia y Etiopía. A partir de entonces, cada vez fue más evidente el ascenso inexorable de los corredores africanos o de origen africano en las pruebas de carrera hasta llegar a un dominio absoluto. Desde hace varias décadas, el Citius, es decir, el más rápido, del lema olímpico, está dominado por los atletas negros, fenómeno que ha motivado numerosas investigaciones por especialistas de diferente formación. La revolución técnica hecha por el saltador de altura norteamericano Dick Fosbury, conocida como Fosbury Flop, fue determinante para abrir nuevas perspectivas de rendimiento en la prueba de salto de altura. En cuanto al tema de la altitud de la Ciudad de México, 2.240 metros sobre el nivel del mar como promedio, la decisión de otorgarle la sede no provocó controversias al comienzo. Los problemas comenzaron en 1964, cuando Onni Niskanen, el entrenador sueco del maratonista Bebe Bikila, declaró, inicia la cita, habrá muertos en los Juegos de México, fin de la cita. Esa opinión tenía peso ya que Niskanen conocía, por haberlos experimentado, los problemas provocados por la altitud sobre las altas mesetas etíopes, controversia que fue ampliada por la prensa internacional, particularmente por los periodistas ingleses. Incluso David Cecil, miembro del Comité Olímpico Internacional, propuso retirar la sede a México. Avery Brundage, presidente del Comité Olímpico Internacional, declaró: hemos sido criticados por otorgar los Juegos a una ciudad que está a 1,5 millas por encima del nivel del mar. Pero los Juegos Olímpicos pertenecen al mundo, norte y sur, este y oeste, caluroso y frío, seco y húmedo, alto y bajo, y México será el primer país de América Latina y el país hispanoparlante en tener el honor de celebrar los Juegos Olímpicos. En cuanto a la altitud, beneficiará a los atletas en algunos eventos y les dificultará otros, pero al final es lo mismo para todos y los objetivos del movimiento olímpico no son simplemente romper plusmarcas. Esto condujo a la necesidad de resolver la controversia de la altitud. Se organizaron 3 competencias internacionales preolímpicas en la Ciudad de México llamadas Semana Deportiva Internacional de 1965 a 1967. En la segunda de estas competiciones, 1966, aquí mismo en Ciudad Universitaria, se realizaron mediciones fisiológicas en los atletas para estudiar los efectos de la altitud en un experimento denominado México 2. Los resultados de los diferentes eventos resolvieron de una vez por todas la controversia sobre la altitud.
Posteriormente, en el 12º Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax, se concluyó que si un atleta está entrenado debidamente y se le aclimata con la anticipación necesaria, no tendrá ningún problema. En la tercera Semana Deportiva Internacional se convocó a un impresionante equipo científico, además de reunir a 2.564 deportistas de 56 países. Ayudó también a la prueba de las instalaciones, la preparación técnica y la organización en general. Tras esta última, los diversos exámenes médicos, así como los resultados de las competiciones, prácticamente resolvieron el tema de la altitud. Por ejemplo, para preparar a sus atletas, Francia edificó el famoso centro de entrenamiento en altura de Font-Romeu. Estados Unidos, por su parte, estableció un campamento de entrenamiento en Salt Lake Tahoe, en el estado de Nevada. Al final, después de haber sido objeto de tantas críticas, la altitud, de la cual se estudiaron las ventajas y los inconvenientes en términos de rendimiento deportivo, pasaría a formar parte de la preparación de los deportistas de alto nivel y a ser un tema de estudio de las ciencias del deporte. En los Juegos en los Juegos Olímpicos de México participaron un total de 5.516 atletas, de ellos 4.735 hombres y 781 mujeres de 112 países, que compitieron en 172 eventos de 20 deportes, 2 de ellos de demostración, el tenis y la pelota vasca. Los Juegos Olímpicos de 1968 finalizaron con 30 plusmarcas mundiales y 76 récords olímpicos. México ocupó el 15º lugar en el medallero olímpico y obtuvo su récord histórico de 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 3 de bronce, que a 50 años aún se mantiene. Es inevitable mencionar que los Juegos Olímpicos de México están indisolublemente enmarcados por el movimiento estudiantil que fue reprimido por el gobierno de Díaz Ordaz, ensangrentados y enlutados por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Es por todo esto y mucho más que los Juegos Olímpicos de 1968 fueron una olimpiada de controversias. Sin la incesante renovación, se acabaría el mundo, pero no puede haber un auténtico cambio si no hay memoria. La memoria es fundamental para poder cambiar, para corregir. E inicio con una frase que a mí me parece encantadora de Homero, el famoso escritor de los libros de la Ilíada y la Odisea, que dice, bueno, ahí la tiene: no hay mayor gloria en la vida de un hombre que la de alcanzar la victoria con sus manos y con sus pies. Otra versión, en mi opinión, es más hermosa: no hay mayor gloria para un hombre mientras vive que ser rápido corredor y buen luchador. Eso sintetiza mucho del pensamiento. De hecho, se dice mucho que Homero tuvo que ver, de alguna manera, con sus 2 obras fundamentales. De alguna manera retomó varias ideas de los Juegos Olímpicos, aunque curiosamente nunca los menciona. Vamos a ubicarnos. Ahí tienen ustedes, voy a tomar el señalador que nos proporciona. Ahí tienen ustedes el mapa de Grecia. Ahí tienen ustedes la ciudad de Olimpia y la ciudad de Elis. Las 2 ciudades, Elis y Olimpia, son muy importantes, ya que en Elis los atletas se van a preparar. Ahorita van a ver que hay una serie de condiciones para poder participar en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y una de ellas era haber entrenado 10 meses previos, antes de ser aspirante a participar en los Juegos Olímpicos, y el último mes un entrenamiento en Elis. De ahí viene la palabra de atletas de élite. Entonces, esta es la península helénica. Ahí ubican ustedes geográficamente dónde estamos hablando. Y respecto a los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, tenemos 3 versiones. Los especialistas, los historiadores estudiosos de este tema en particular, señalan que una puede ser 1222 a.C., la otra 884 a.C., y la que oficialmente se cita en la mayoría de los documentos, 776 años antes de Cristo. Aquí debo de aclarar una cuestión. Se toma la de 776 porque a partir de ahí hubo alguien, un sofista, Hipias de Elis, fue el que empezó a recabar los nombres de los diferentes campeones olímpicos a partir del 776 a.C.
La fecha de 884 también es muy relevante para el tema que estamos hablando, en el sentido de que ahí nace el concepto de la tregua sagrada, la Echequeneira. Ahorita la van a ver cómo se escribe, no sé si lo pronuncie bien, pero es una tregua sagrada, donde precisamente nadie puede tomar las armas, nadie puede entrar a Olimpia armado. Son una serie de festivales de carácter religioso, eso también hay que puntualizarlo, donde nace lo que ahora llamamos Juegos Olímpicos. ¿Qué fueron los Juegos Olímpicos de la antigüedad? Una fiesta religiosa donde había un evento deportivo, una carrera elemental, es decir, una simple carrera, la carrera del estadión, ahorita hablaremos de ella, y la fecha de 1222 se refiere a que posiblemente, pues este rey Ífito, eso no lo comenté, el rey Ífito de la ciudad de Olimpia firma un tratado, esta tregua sagrada, con los espartanos, con Licurgo, su representante, y con los pisatios. Creo que el rey es Cleóstenes. Y ese tratado queda en un disco que todavía Pausanias pudo observar 200 años antes de Cristo aproximadamente. Por supuesto, lamentablemente ese disco se perdió, pero tal vez el origen de estos juegos sea este. Luego 400 años viene una tregua que queda inscrita en un disco por el rey Ífito, también muy señalado como el iniciador de los Juegos Olímpicos, y el 776 como una fecha en que se empieza a recabar la información de los campeones. De acuerdo con los cálculos que hizo en su tiempo el sofista Hipias de Elis, hacia el siglo IV antes de Cristo, los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua se realizaron en el 776 hasta la fecha de su cancelación en el 393 después de Cristo por el emperador romano Teodosio. El emperador romano Teodosio era cristiano y considera que los Juegos Olímpicos son una fiesta pagana y los cancela, los prohíbe. Durante este periodo se celebraron 287 veces a lo largo de 1169 años. Solo en 4 ocasiones no se celebraron o se negó su validez, alegando que los resultados habían sido manipulados. Esos son, digamos, los datos de cuántas veces se llevó a cabo estos juegos. También es muy importante señalar que no eran los únicos juegos. En este mapa podemos ver que había juegos, los famosos Juegos Olímpicos en la ciudad sagrada de Olimpia, los famosos Juegos Nemeos en Emea, los Juegos Ítmicos en Istmia, los Juegos Píticos en la ciudad de Delfos. Y también las mujeres tenían unos juegos, ya que estaba prohibida la participación directamente de las mujeres en los Juegos Olímpicos, excepto como sacerdotisas, pero no como espectadores. Y estaban los Juegos Ereos, que eran específicamente para las mujeres, y los Juegos Panatenaicos. Entonces había una serie de juegos, todos con una orientación religiosa, pero que tenían eventos deportivos en el marco de estos rituales de carácter religioso. Algo muy interesante es también ver los premios. Aquí tenemos los juegos, los festivales olímpicos, píticos, ítmicos, nemeos. ¿A qué dios estaban consagrados? Los olímpicos, a Zeus, los píticos, a Apolo, los ítmicos, a Poseidón, los nemeos, a Apolo. ¿Y qué les daban? Una corona de olivos en los Juegos Olímpicos, una corona de pino, por ejemplo, en los Juegos de Poseidón, pero quiero aquí que vean esto, permítanme saltar algunas, y espero que ahora entiendas porque quería yo trabajarlo solo. Aquí hay una anécdota con respecto a los premios. Tritantecmes, hijo de Artábano, fue tachado de cobarde al expresar una opinión que denotaba gran nobleza. ¡Ay, Mardonio! ¿Contra qué hombre nos has traído a pelear? Que no luchan por dinero, sino por la gloria de ser los mejores. Citado en Heródoto, en el libro octavo, explico la anécdota. Ocurre que en el 480, antes de Cristo, se lleva a cabo la famosísima batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos al mando del rey espartano Leónidas le hacen frente pues a un ejército de más de 100,000 persas. Saben que los van a barrer,
pero no ceden, ni retirada ni rendición, como dice la película, o cuando Jerjes les mostró el ejército que los iba a aplastar, y antes de la batalla, que duró 3 días, por cierto, le manda a decir, rinde las armas, Jerjes a Leónidas. Leónidas le contesta, ven por ellas, nada más, fue lo que dijo. En esa batalla, donde acabaron 100,000 persas, y a traición también hay que decirlo, con los espartanos, ocurre que siguen avanzando y después de esa batalla no encuentran resistencia. Uno de los jefes, creo que es Mardonio, le pregunta a unos campesinos arcadios que nos tienen tanto miedo después de que les ganamos, que no nos van a enfrentar. Y estos campesinos le contestan, no es que les tengamos miedo, hay Juegos Olímpicos y pues la gente está en los Juegos Olímpicos, pero esa es la razón. Y ahí es cuando pregunta, ¿y qué reciben como premio? Ellos pensaban que dineros, muchos dracmas, muchos talentos, y al responderle que era una simple corona de olivo, ahí tienen la frase que me parece ejemplifica mucho esto, también para ver cómo se han transformado los Juegos Olímpicos originales con los Juegos Olímpicos modernos. Bueno, también los griegos pues fueron los primeros en asistir al rendimiento, esto nos interesa mucho a los que nos dedicamos a las ciencias del deporte. Y bueno, ahí tienen una vasija encontrada, original, restaurada, pues que evoca esa simple carrera, la carrera del estadión. También hay que señalar eso, el programa olímpico al inicio, en el 776, era una simple carrera, la carrera del estadión. ¿Cuánto mide o a cuánto equivalía un estadión? Dependiendo de la ciudad. Pero su equivalente más menos es una carrera de 200 metros actual, era de 192 y tantos metros, pero variaba de acuerdo al pie, no había una unidad de medida estandarizada, entonces dependiendo de la ciudad, pues establecía su propio patrón de medida. Entonces, esto para evocar la carrera del estadión y cómo el atletismo que es un conjunto de pruebas que tienen que ver con carrera, con lanzamientos y con saltos, ahí están los halteres, los saltadores de longitud usaban estas piedras que se han encontrado talladas, llamadas halteres, para, según ellos, poder impulsarse. El programa olímpico se fue volviendo cada vez más complejo, se incorporaron diferentes pruebas, por ejemplo la del discóbolo, ahí tienen la famosa escultura del discóbolo de Mirón. Se incorporaron pruebas como la lucha, como el pancracio, como el pugilato, la carrera con caballos, la carrera con potros, la carrera con vigas, la carrera con cuadrigas, etcétera, etcétera, y se fue haciendo cada vez más complejo. De eso ahí está una imagen de Olimpia, de cómo está la zona arqueológica. Ahí es donde se enciende el fuego, se hace un rito cada 4 años, donde es el encendido del fuego por medios naturales con un espejo cóncavo, se pone una resina, se enciende la antorcha olímpica y empieza el recorrido desde la ciudad Olimpia hasta la ciudad sede que corresponda. Entonces, decía, se fue haciendo cada vez más compleja la logística al recibir a los visitantes y es muy importante, repito, establecer lo de la tregua sagrada. Aquí está una parte del discurso del doctor Karl Burckhardt que dice: Olimpia vio nacer una de las más grandes liturgias por la cual los hombres comulgaban con la divinidad al mismo tiempo que entre ellos, a través del mutuo respeto y la paz. Y tenemos aquí una referencia a Olimpia, el Valle Sagrado, la ciudad eterna del deporte, duerme silenciosa y tranquila su sueño de historia. Entre el murmullo de siglos de las aguas del Alfeo, el Alfeo es el río que pasa por ahí, y el susurro que la brisa levanta en la copa de los pinos del monte Cronos. Allí, en donde el visitante solo encuentra un denso silencio que envuelve sus ruinas, en otros tiempos reinó el bullicio y la animación, y sus calles y sus plazas se vieron repletas de una abigarrada y cosmopolita multitud que venía de todas partes del mundo conocido, para presenciar el supremo acontecimiento por el cual y para el cual se paralizaban las guerras y se establecía la tregua, la lucha pacífica e incruenta del hombre contra el hombre para la consecución de un fin superior, la victoria. Lo único que interesaba era ganar, obviamente ganar con honor, ganar limpiamente. Ahí está la imagen de la pista
que dio inicio a estos Juegos Olímpicos, donde se llevaba a cabo el estadión. Después se incorporaron el Diaulos, que es correr el estadión de ida y vuelta, el equivalente a un 400 actual, y después se incorporó una prueba de larga distancia, una prueba de resistencia, que es el Dolicós, equivalente más o menos a a la prueba de 5,000 metros actuales del programa olímpico. Se generó tecnología, esto que ven aquí es la línea de salida del estadio, y se generó un mecanismo, el X-Plex, para tomar la salida. Estos datos luego no se conocen mucho de todo lo que involucró buscar, por ejemplo, la igualdad para competir, que nadie se robara la salida, que obedecieran. Los jueces se llamaban elanódicas. Ellos tenían toda la cuestión de la responsabilidad del jueceo, del arbitraje, y pues eran personas o cargos de mucho respeto. Aquí vienen las características para participar en los Juegos. Una quíntuple circunstancia condicionaba a los atletas aspirantes a participar en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, y que se manifestaba en un aspecto racial. Tenían que ser griegos. Era una competencia cerrada, solo los griegos, no podían participar macedonios como Alejandro Magno, lo intentó su padre Filipo II, lo intentó Alejandro Magno, hay dos versiones, una que sí participó, otra que no lo dejaron participar y que él mismo dijo, la verdad ni me importa. Había también características de tipo social, no podían participar más que gente libre, no esclavos. Tenían que ser, en cuanto a condiciones civiles, legítimos de nacimiento. En cuanto a ética, no deshonrados, no podían participar gente que había matado, ladrones, excriminales, etc. Y técnica, tenían que haberse entrenado por lo menos 10 meses antes de los Juegos y una en Elis, previo al comienzo de las competiciones. ¿Qué quiere decir eso? El entrenamiento se llamaba catasquehue, es así como se le denominaba. Había dos tipos de entrenamiento, el normal, asquesis, y el entrenamiento previo para los Juegos Olímpicos, el catasquehue, donde un mes, el último mes, tenían que estar concentrados en la ciudad de Elis. Los entrenamientos dicen que eran muy exigentes, incluso hay una arenga que los elanódicas al final del entrenamiento les recitaban a los atletas ya para marchar a Olimpia, que se encontraba a 57 kilómetros. Aquí tienen ustedes el dato muy importante de la Equequeiria, la tregua sagrada. El rey Ífito, a la luz de la versión histórica, el fundador del Festival de Olimpia. Olimpia es el convenio que firmó con los espartanos, con Licurgo y con Cleóstenes. El rey de los Pisatos decía, Olimpia es lugar sagrado, quien ose pisar este suelo con fuerzas armadas será vituperado como hereje. Tan inicuo es también todo aquel que no vengue un crimen, estando en su mano poder hacerlo. Entonces esto quedó inscrito, fue un pacto, se perdió. Ahí tienen la imagen de un pancreasista. Ese deporte pues está prohibido, nunca se incorporó al programa moderno, ya que si observan aquí trae unos guantes que eran de cuero y tenía bolas de plomo, y había dos sopas, dos alternativas: salías vivo, el que ganaba, y el que perdía generalmente moría. Y estas son imágenes de pues cuál es el rito que se hace cada 4 años que hay Juegos Olímpicos, el famoso encendido de la antorcha olímpica. Ahí ustedes lo pueden ver. Perdón por pasar rápido, pero para ir al segundo punto de Coubertin, y pues que vean estas imágenes donde se conserva esa tradición. En esas épocas que estamos hablando de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, nace la figura del paidotribo. Paidotribo es entrenador en griego. Había toda una jerarquía. Los teóricos, el jefe de ellos era el gimnasiarca, había paidotribos, hipopaidotribos, toda una jerarquía de entrenadores de acuerdo a su nivel de conocimientos. Ya planificaban el entrenamiento. Esa es una imagen moderna de lo que se sabe gracias a un libro que se llama El Gimnástico, que escribió Filóstrato, 200 años después de la era moderna, 200 años después de Cristo. Ahí describe cuál era el entrenamiento. Con eso pues vemos que los griegos ya sabían bastante del entrenamiento. Por tiempo me saltaré esto. Voy a pasar con Coubertin.
Y bueno, lo que dicen estas láminas es que ya los griegos habían avanzado muchísimo en el conocimiento acerca de cómo entrenar a su élite deportiva que participaría en lo que llamamos Juegos Olímpicos. Y paso al segundo punto, ahí está el cartel de los primeros Juegos de 1896, los Juegos Olímpicos modernos. Esto se lo debemos a todo un movimiento previo que duró años, al barón Pierre de Coubertin, francés, pedagogo de profesión, militar de carrera, que los primeros juegos fueron, como pueden ver ahí, en abril, del 6 al 15 de abril de 1896. Para compararlo con México, pues hubo solo 43 eventos, 9 deportes, en México hubo 20, participaron 14 países, en México 122, y número de atletas 241. Fueron los primeros juegos, obviamente en Atenas, Grecia, en la cuna de estos juegos. Esa es una imagen de la medalla que recibió el ganador del maratón, Spiridon Loues, un griego, el primer campeón olímpico griego. Y bueno, ahí tenemos la bandera y el lema, Citius Altius Fortius, el más rápido, el más alto, el más fuerte. Este lema se lo da Henri Didon, un dominicano, amigo de Coubertin, que es dicho justo en la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de 1896, la imagen de Coubertin, el restaurador de los Juegos, y del primer Comité Olímpico. Ahí está Coubertin, insisto, le llevó años convencer, lograr los recursos y las facilidades para esto. Y bueno, algo muy importante que él decía, mens fervida in corpore lacertoso, es decir, él hablaba de tener una mente cultivada en un cuerpo entrenado. Ese es un lema que tenía Coubertin. ¿Cuál era el objetivo de los Juegos Olímpicos? Fomentar una juventud amante del esfuerzo. A los que han sido mis alumnos, que veo algunos aquí, siempre les digo que es increíble que ahora nos enseñen a evitar el esfuerzo. La primera condición para ser atleta es regocijarse en el esfuerzo. El esfuerzo puede ser físico, puede ser intelectual, puede ser moral. No ser corrupto, por ejemplo. Ahorita que este país, México, tiene altísimos niveles de degradación moral, pues eso habría que retomarlo. Coubertin habla de que los juegos, la idea era, a través del ejercicio físico, tener cuerpos sanos y hermosos. Segundo, mentes cultivadas. Tercero, límites morales. Claro que quiero ganar, pero hay reglas que definen quién será el campeón. Entonces, esto para que lo vean, eso no se dice mucho en los discursos, pero ese era el objetivo primario del barón Pierre de Coubertin. Bueno, ahí lo tiene, lo de la frase. Y bueno, él decía mucho que para lograr que 100 se entreguen a la cultura física, hace falta que 50 hagan deporte. Para que 50 hagan deporte es necesario que se especialice en 20. Para que se especialice en 20 es preciso que 5 sean capaces de proezas asombrosas. La frase es de el restaurador de los Juegos Olímpicos, el barón Pierre de Coubertin. La paz solo puede ser el producto de un mundo mejor, y un mundo mejor solo puede ser alcanzado por mejores individuos. Y la bondad individual solo puede desarrollarse por un proceso de dar y tomar, por una lucha constante contra la violencia y tensión de la cruel competencia. Creo que eso aplica incluso en estos aciagos días de nuestro país, que es México. Me salto, ya me quedan solo 5 minutos, me salto muchas cosas, y bueno, ahí están las imágenes que evocan los Juegos Olímpicos de 1968. Mañana se cumple medio siglo. En su época, el Estadio Olímpico Universitario se inaugura el 20 de noviembre del 52. En los 60 fue considerado el estadio más hermoso del mundo, dicho por la prensa europea. Ahí tenemos a Norma Enriqueta Basilio Sotelo en el encendido del pebetero. Y bueno, algo que quiero citar es eso. Tras 50 años, seguimos con 9 medallas olímpicas. No lo digo yo, no se molesten conmigo, lo dice Enriqueta Basilio. Es increíble que después de 50 años, el récord histórico de medallas se siga manteniendo igual. 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Lamentablemente los políticos siguen insistiendo en construir instalaciones. Nadie habla de la calidad de los responsables del entrenamiento. Los españoles
en un libro que se llama Objetivo Medallas Olímpicas, que fue un libro que hicieron después de que revolucionaron su deporte, después del éxito de Barcelona 92, dicen en una parte del libro: nos dimos cuenta que tener atletas talentosos es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición necesaria y suficiente es tener atletas talentosos con entrenadores expertos. Un mal entrenador puede echar a perder a atletas talentosos. Entonces, ahí está, incluso puse mejor la imagen de proceso, porque también no nos gusta mucho la crítica. También eso parece que a veces molesta. Quedamos en el medallero en el 15º lugar, nos ganó Kenia. Kenia eran sus segundos Juegos Olímpicos. En el 63 se independizan, el día de la Virgencita de Guadalupe, 12 de diciembre del 63. En el 64 ganan ya una medalla en 800 metros de bronce con récord olímpico en las eliminatorias. Y los siguientes Juegos ocupan un decoroso 14º lugar. Como siempre, las potencias extranjeras, Estados Unidos, Unión Soviética, que podríamos dar todo un ciclo de conferencias respecto a cuánto dedican a crear centros de investigación con gente, con investigadores de nivel comprobado, no solo el papel, sino realmente por qué es tan bueno estos investigadores que están para apoyar precisamente a los mejores. Ahí tenemos el récord fabuloso de Bob Beamon. Y bueno, pues, perdón, me falta el medallero. ¿Cuántas medallas olímpicas ha ganado México juntando todos los Juegos Olímpicos? México inicia su participación formal en los Juegos de París de 1924. Es ahí cuando México inicia su participación oficial y hasta la fecha. Una característica de México como país es que nunca se ha adherido a ningún boicot. No se adhirió al boicot africano en el 76, no se adhirió al boicot norteamericano convocado contra los Juegos Olímpicos de Moscú. Los rusos le devolvieron el cumplido en los Juegos del 84 de Los Ángeles, tampoco se adhirió. Es decir, hemos estado participando. ¿A qué voy? Hemos participado en total 23 veces, son las 23 participaciones olímpicas, y se han ganado en total 67 medallas. Con esto termino, gracias.